Yo sufrí violencia sexual desde que tengo 5 años. ¿Crees que tu mamá no se daba cuenta o que lo sabía y lo aceptaba? Sí, ella en un momento lo supo y lo aceptó y pedía plata a cambio. Cuando yo tenía 13 me enteré que iba a ser mamá, una mujer aparece y quiere supuestamente adoptarnos a las dos. Pues después es mentira, ella solamente quería a la bebé. Naila, bienvenida. Muchas gracias por la confianza, por venir. Después vamos a presentar a Lu también. ¿Lu o Lulu? ¿Cómo le decís? Yo le digo Lu, Lulú, Chuchu. ¿Chuchu? Sí, depende del día. Ella es chiquita, tiene 9 años. 9. ¿Y vos tenés? 23. Ya una mamá de 23 con una hija de 9 habla de una historia complicada. Una historia larga. ¿Por qué la contás? Creo que porque me sana a mí, más que otra cosa. Y me ha ayudado a sanar a mí con mi historia, entender quién soy, quién fui. Y también identificarme con otros jóvenes, como que es algo que no solamente me pasó a mí, le pasa a muchos a veces, y que en ese intercambio también con otros jóvenes nos sanamos, creo que es parte de eso, hablar como que sana en general. Debe haber dolido al principio, empezar a revivir todo, ¿no? Sí, creo que empecé a revivir como a los 18, bueno, cuando yo me voy del hogar, nosotros vivimos en un hogar, que son estos dispositivos de cuidados residenciales, y después de ahí empezó el caos. Yo digo que el caos viene después del caos. O sea, esto, como la idea de que en ese momento estaba sobreviviendo y estaba haciendo un montón de cosas, pero cuando empezamos a habitar la paz, la calma y la independencia con Lu, quizás ahí empecé un trabajo más de entender realmente lo que me habían hecho, lo que había pasado, de perdonar, de perdonarme, de entender que hice lo que pude. ¿A los 18 sentís que empezó ese camino de sanación? No, empezó mucho antes. ¿Sí? Pero quizás, sí, con Lu. Yo siento que cuando llegó Lu, mi vida cambió porque yo también fue cuando yo pedí ayuda. Yo sufrí mucha violencia durante 18 años, pero cuando yo tenía 13 me enteré que iba a ser mamá. Ahora voy a ir desde el inicio, por supuesto, pero Sí. digo, el nacimiento de Lu te salva entonces. Sí, yo creo que ella me salvó ser madre de Lu, me salvó la vida. Y es increíble porque tenías 13 años. Sí, recién cumplía 13, sí. Pero recuerdo que hice como el clic de... No entendía que quizás yo no merecía lo que vivía, pero cuando supe que iba a venir un bebé, yo dije, este bebé no puede conocer este mundo. No este que yo conozco. ¿Vamos para atrás? Vamos. ¿Cómo empieza todo? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de chiquita? Tengo recuerdos muy malos, como que no recuerdo ni juegos, ni nada muy típico. Recuerdo mucha violencia, mucho silencio, muchos golpes. ¿Vos con quién crecías? Yo crecía con lo que es mi familia de origen, que somos 5 hermanos, mi madre y mi padrastro, que bueno, es mi padre, él me reconoció como hija legalmente, yo tengo el apellido, mi hija tiene su apellido. Pero fueron muy diferentes conmigo. A mis hermanos los cuidaban, ellos tenían cumpleaños, tenían recreaciones, salían, y yo no. Yo era la que conoció el cine a los 20 años con Lu, la que probó una hamburguesa a los 14. ¿Vos eras la única que no eras hija de ese matrimonio? No. Los 3 más grandes somos de otro padre biológico, y los 2 más pequeños son de este nuevo matrimonio que hizo mi madre. ¿Y por qué las diferencias eran con vos? Eso no lo sé. De hecho, hemos hablado con mis hermanos y me dicen, yo tampoco entiendo, porque nos llevamos 1 año y 2. Entonces ellos me marcan mucho de que por ejemplo, cuando yo era muy chica me dejaban siempre en cualquier lugar. Como en la casa del primo de tal, del pariente tal, y mucho tiempo. O sea, meses y meses de gente que yo no conocía. Y por ejemplo, mi hermano, que yo me llevo 2 años, me dice, a mí nunca me dejaron dormir en la casa de alguien. Como esa diferencia, me dice, no entiendo. ¿En esas casas te cuidaban? No. Yo sufrí violencia sexual desde que tengo 5 años. Violencia física, psicológica y sexual. Y lo entendí hace poco. Siempre tuve registro, pero creo que nunca quise saber la edad concreta desde cuándo había comenzado. Y bueno, y hace poco, queriendo sanar también un poco eso,
pude identificar desde cuándo comenzó. ¿En uno de estos lugares en los que te dejaban? Sí, o sea, fueron tantas veces que sí, eran o personas diferentes, hombres, mujeres, menores, mayores. Había cierto destrato y mucho descuidado, porque no era una niña cuidada en ningún aspecto. ¿Crees que tu mamá no se daba cuenta o que lo sabía y lo aceptaba? Sí, ella en un momento lo supo y lo aceptó y pedía plata a cambio. Así que sé que ella sí tenía conocimiento. Y siempre le eché más la responsabilidad de ella por ser mi madre, pero entiendo que mi padre, de cierta forma, fue negligente también. Sí, No, claro. no puedes dejar a una nena de 5 años en la casa de alguien durante tanto tiempo y no preguntarte qué pasa, o situaciones que me han contado otras personas. Tu mamá cobraba para dejarte en casas de desconocidos que hacían lo que querían con vos. No necesariamente así, pero cuando ella se entera que ciertas personas me hacían, abusaban de mí, ella les pide plata. Les dice, bueno, dame plata porque si no yo cuento lo que ella cuenta. Como un poco para apaciguar el silencio, me O parece. sea, los extorsionaba para no denunciar, Claro, digamos. como algo así. ¿Y te mandaba de vuelta o no? Sí, 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 sí. O sea, no solo era para no denunciar, te volvía a mandar. Sí, 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 soy muy consciente de las acciones que ella tuvo, de mi padre y esto también. O sea, reconocer que él también fue negligente, que yo hoy como madre digo, no dejo a mi hija tantos meses o tanto tiempo, o en la casa de alguien que no conoce, donde no es cuidada, donde está mal. Vos sos mamá, yo soy mamá, yo tengo una de mis hijas, tiene 12 años. Es la edad que en algún momento tuviste vos. A mí me rompe esto que vos contás. Y vos estás súper entera. Sí, lo entiendo. Es una armadura que te construiste No, para no, no, protegerte. no. Me permito mucho dolor. Me permito evitar el dolor también. Quizás esto que vos identificás me pasa con las hijas o hijos de mis amigas. Digo, me pasó un cumpleaños, la hija de una amiga cumplía 13 y yo estaba súper emocionada, me acuerdo que le compré un libro que ella quería, muy entusiasmada, y me acuerdo que le hice una carta que nunca le di, pero le conté a la mamá, y le digo, yo a esa edad posiblemente también quiera un libro, y yo ya estaba gestando. Y ese impacto fue como yo tenía esa edad, como que a medida que crezco y que veo también las infancias, me identifico que me pasó en ese momento, que era esa niña, y me abrazo con todo lo que eso implica, pero reconociendo que hice lo mejor que pude. Vos hiciste una enormidad. Con eso. No solo tenías esa edad, porque una nena de esa edad es una aberración, pero puede ser violada en la calle, un compañero, o sea, esto lo facilitó tu mamá. Sí, sí, sí. Digo, la persona que a vos te tenía que cuidar, la persona que más esperamos que nos proteja en el mundo, ¿te dañó? Sí, sí. Sí, eso lo sé, de hecho nunca la vi como una figura de cuidado. Yo aprendí lo que era el cuidado con Lu. Cuando empecé a preocuparme por ella, cuando no sabía cómo era su cara, cuando estaba embarazada, cuando dije, necesito que alguien me ayude porque ella no puede conocer esto. Cuando dije, ella necesita una familia y yo no la tengo. Hasta ese momento, ¿cuándo identificaste vos que no eras cuidada en ese lugar? ¿Cuándo te diste cuenta de lo que pasaba? Porque empezó de tan chiquita que era lo normal. Creo que siempre, o sea, hubo momentos donde yo quería ir y contarles, pero siempre estaban ocupados o no podían. Me acuerdo que una vez yo estaba, creo que fue las primeras veces, que yo fui corriendo cuando me fueron a buscar. Y me dijeron ambos padres, estamos cansados, recién llegamos, viajamos un montón, como que, espera. Y estaba como en el medio de que estaban también esas personas que me estaban haciendo eso y yo te quiero contar, quiero que me saques. Entonces, como siempre apaciguaban todo y no escuchaban, llegó un momento donde creo que yo ya no tuve la intención de hablar. Era como, ¿a quién le comunico esto? Y viví un poco con eso. Sí recuerdo muy latente el desear morir constantemente, como esa sensación de querer descansar un poco.
Pero sí, así fueron muchos años, con mucho destrato para conmigo. Y que bueno, de cierta forma cuando supe que estaba embarazada dije no se podía más. ¿Tus hermanos son todos varones? No, tengo una hermana mujer. ¿Y a tu hermana no le hacían lo mismo? No, pero hemos charlado, ella no recuerda que le haya pasado algo así, pero sí violencia física por parte de mi madre. Mi madre era muy violenta. O sea, además de lo que pasaba fuera de tu casa, adentro de tu casa también vivías un infierno. Sí, mi madre era una persona muy violenta. ¿Consumía sustancias? No, ella no consumía. Ella tuvo un problema de consumo cuando se separa de mi padre, que se va a vivir sola y empieza a consumir alcohol. Y ella estaba medicada, ella tiene epilepsia. Entonces las pastillas y el alcohol le generan esta como adicción. Creo que siempre tuvo un deseo reprimido de consumir alcohol, que es algo que nosotros recordamos mucho, pero no consumía otras sustancias o algo así. Creo que fue como esa mezcla en ese momento. Y la violenta era ella, no él. Él no. No recuerdo que me haya golpeado o algo así, pero era violento psicológicamente, como que de a poquito, ¿viste? Yo siempre cuento que a veces un niño no entiende lo que es violencia porque en su momento se hablaba de violencia física nomás. Era como si te pegan, es violento, si no te pegan no pasa nada. Entonces yo decía, claro, a mí no me pegan, pero me insultan, me denigran, me dejan sin comer, me encierran, me hacen todo lo demás, pero no se hablaba quizás de esa forma de la violencia, como para que uno pueda identificarla. ¿Vos ibas al colegio? Sí. ¿Y nadie en el colegio hizo nada? No, nunca. ¿Se dieron cuenta de lo que pasaba? O... Sí. Igual tenían la obligación de darse cuenta, ¿eh? Tenían, digamos. sí. No, la verdad que no. Sí pasaba que quizás mi hermana iba muy golpeada. Mi hermana sí iba golpeada. Y ya me cuenta que los profesores le decían, bueno, tu mamá está enferma, como que tiene epilepsia y qué sé yo. Y como que no justificaba los golpes. Yo recuerdo momentos donde suplicaba que dejara de golpearla. O sea, ¿Vos? Ya, sí, o sea, como, por favor, soltala, ¿viste? ¿Vos viendo cómo golpeaba a tu hermana menor? Sí. O quizás como ella gritaba y esas cosas. ¿Tenías miedo? No. O sea, no tengo registro de sentir. Creo que no sentía nada, como que... No recuerdo eso. Recuerdo solamente que sentía, sí, a veces ganas de morir. Como que veía películas, por ejemplo, de chicos que morían, de chicos que, no sé, tenían cáncer y querían vivir y luchaban por la vida y el sentido de la vida. Y yo decía, yo quiero ser ese nene y que ese nene viva, porque él tiene ganas. Yo no tengo ganas. Me pasaba eso. De hecho, yo pensé que me iba a morir muy joven y lo tenía muy asimilado, como con paz, como con quien vive en paz con lo que tiene, ¿no? ¿Te lastimaste alguna vez? Sí, pero no, más de grande, estando en el hogar, porque ahí viví otro infierno. Antes del nacimiento de Lu. No, después. Ahora llegamos al hogar, pero ¿te acordás qué te pasaba por la cabeza en esas situaciones en que tu mamá te pegaba a vos o a tus hermanos? ¿Cómo? ¿Qué me pasaba? ¿Qué pensabas que en esa situación, ¿no? Me imagino una nena en esa situación con una madre totalmente desencajada, Sí, violenta. desequilibrada. No, yo quería que no sé, como que me regale, ¿viste? Ella siempre me decía mucho que yo no era su hija, que me parecía mucho a mi progenitor y demás. Y pasaba mucho con la piel, ellos son muy rubios. Yo soy más morena. Tenía mucho esto de lo racial. Me vas a hacer igual, yo a ese hombre no lo conocía hasta ese momento. Pero soñaba con él quizás. Como que yo decía, bueno, si me parezco tanto a él, quizás él en algún momento me rescate, como que me saque. Acá tenía como esa idea de, no de padre o de quien te cuida, sino de que quizás me parecía tanto como ella decía. Y quizás él tendría quizás un poco más de piedad. ¿Alguna vez por esos golpes tuvieron que ir a un hospital? No recuerdo. No lo pregunto por bajar el precio de los golpes si no fueron al hospital, al contrario, para
porque pienso mientras hablamos y la gente que está viendo los mecanismos del Estado que permiten articular el rescatar a niños de esas situaciones. El colegio tenía que haber accionado, si alguna vez fueron a un hospital también tienen la obligación de accionar. Esto lo digo porque existen protocolos y socialmente todos nos tenemos que involucrar para proteger a los chicos. Pero no se cumplen. O sea, yo doy testimonio de que no se cumplen. Cuando era más chica, yo no recuerdo. De hecho, mi hermana es quien me cuenta hace poco que cuando era chiquita sangraba y me llevaban al pediatra y el pediatra decía que era normal. ¿Sangrabas por los genitales? Sí. Yo eso no lo recuerdo, realmente. Pero que nada más, que el médico decía, sí, es normal. Y después ya está, y después de vuelta, y así, como situaciones. Ella me dice, yo me acuerdo porque yo era chiquita y no entendía tampoco qué te pasaba. Y le digo, yo de eso realmente no me acuerdo. No me acuerdo que me hayan llevado al médico o algo así. ¿Hay recuerdos que bloqueaste? Seguramente. Van saliendo cuando creo que tengo la capacidad de poder procesarlos. Pero ¿Los abusos los bloqueaste? no. ¿En algún momento dejan de doler? Sí, cuando les quito peso, cuando hablo y entiendo que no fue mi culpa. Porque hoy, esto que me hace la entereza no es una armadura en sí. Pero yo era una niña. Yo hoy tengo un sobrino de 5 años y cuando me di cuenta que había sido abusada desde los 5, dije, yo medía menos de 1 metro, porque él es muy chiquitito. Dije que yo era eso. Y dejé de culparme por quizás no decirlo, por quizás no pedir ayuda, por quizás resistir. Y eso, de entender que hice lo que pude con eso, que a ver, nadie lo merece, pero lo viví y entenderlo me ayudó a sanar, porque cuando uno identifica un abuso y demás, quizás se identifica con el hoy. Pues si yo recuerdo hoy que fui abusada a determinada edad, me veo como con 23, ¿me entendés? Entonces digo, Naila, ¿por qué no lo dijiste? No sé qué. Y después digo, es que yo no tenía esta edad o este conocimiento. Tenía otra. Es re importante que vos entiendas que vos no tenías la culpa de nada. Incluso cuando una mujer es abusada a los 40 no tiene la culpa de nada. Eras una nena. Y cuando lo supieron, los que tenían que hacer algo, aprovecharon esa situación. No es que te cuidaron. Yo entiendo que eso es parte del proceso del dolor. ¿Cómo lográs pedir ayuda? ¿Cómo llegás a un hogar? Y contra viento y marea. Porque yo lo pedí muchas veces y no me dejaban. ¿A quién se lo pedías? A todo el que podía. Yo conocí un hogar que estaba cerca de donde vivíamos y cuando quedó embarazada dijo, quiero entrar a un hogar. ¿Vos te diste cuenta que quedaste embarazada? Sí, me hicieron un test, yo vomitaba mucho y demás, entonces dio positivo y yo dije, ya está. ¿Vos sabías lo que era estar embarazada? No entendía bien, tenía como esto de pensar que en algún momento un bebé iba a nacer, pero por ejemplo no entendía lo que era un parto. Entonces me acuerdo que una sola vez vi a mi jueza y se puso a gritar porque yo no entendía lo que era un parto. Pará porque necesito entender. Vos en ese momento, cuando quedas embarazada, tenías 12. 13 cumplía. 13. Estabas por cumplir 13. Cumplí 13. O sea, el mes que yo cumplí 13. Tenías 13 años, te enterás, ¿se da cuenta quién que estás embarazada? Mi mamá. ¿Y te lo dice? Sí. Raro. ¿Y vos no entendías qué te pasaba? Yo recuerdo sentirme muy mal. Me acuerdo que ella dijo, voy a ser abuela y no sé qué, como con mucha alegría, y yo la quedé mirando, como que entiendo que a pesar de la epilepsia y demás, ella tiene también algún trastorno mental, porque nadie en su sano juicio piensa o razona como ella. De hecho, hace unos años estuvo internada en un hospital de salud mental, yo la asistí de cierta forma y demás, y entendí que es una persona enferma, lamentablemente. No sé. ¿Vos la querías en esa infancia? No. ¿A tus hermanos? No, porque teníamos vidas muy diferentes, entonces yo no encajaba ahí. Digo, a ellos les festejan los cumples, mi hermana cumple una semana antes.
Y se festejaba su vida, amiguitos, iban a cumples, iban al cine. Mi hermano tenía todo, tenía la Play, no éramos pobres tampoco, porque a veces la gente piensa que esto le pasa a la gente pobre. No éramos pobres. Yo hasta el día de hoy figuro con la obra social de mi padre, solo que él me niega el carnet. Hoy ya está, hoy yo tengo mi prepaga, tengo mi obra social. Pero esto, la gente a veces piensa que le pasa al del pueblo, lejos, pobre, humilde. No. Una situación absolutamente marginal. Y yo no. Vivíamos casi en pleno centro de Berazategui, obra social, trabajo. Mi padre cuando me abandona amplía la casa. Años después abandona a mi hermana, se compra un auto. Tiene que ver con que la justicia no es realmente justa y castiga a la víctima. Porque él no tuvo una pena por abandonarnos. Nosotras cargamos con eso. La violencia hacia tus hermanos sí era la violencia física. A mi hermana más puntualmente, a mi hermano no. Mi hermano era como el sol de esa casa. Con los varones no. No. De hecho, él llegó cuando era bebé y ellos quizás dicen que bueno, que al él ser bebé, él lo agarró también como dijo este hombre. Pero no, él mismo, mi hermano, me dice, yo no viví nada. Y me sorprende que nos llevemos 2 años nomás. Y la gran diferencia con esto, con la calidad del cuidado, con la atención. ¿Con el tiempo el vínculo con tus hermanos sí pudo armarse? No, hoy. Hoy sí. Hoy recién lo estamos construyendo, porque no vivimos nunca juntos. Yo a mi hermano lo vi la última vez cuando tenía 12 y lo reencontré a los 18, 19. Cuando vos quedas embarazada a los 13, me hablaste de una jueza. ¿Cómo llega a intervenir una jueza? ¿Cómo aparece en escena una jueza? No, mi jueza aparece después cuando yo ya estaba por tener. Okay. Pero entonces no llega. Se pone a gritar. Yo no sé lo que quedas embarazada a los 13 y ahí decís, tengo que hacer algo. Sí, bueno, empiezo a buscar como la forma de entrar a un hogar. Habíamos ido a un hogar con mi madre. Yo le comento. ¿Qué? Porque estábamos en situación de calle. Entonces le comento esto a una de las coordinadoras y le digo, necesito que me ayuden a mí más que a ella, ¿no? Y ella me dice, bueno, cuando puedas, anda al juzgado tal y pedí hablar con tal, ¿qué tal? Mi madre queda internada, vivíamos como con parientes de ella, y yo le dije, yo quiero ir a un hogar. Me llevas a un hogar. Yo 2 meses antes le había pedido a la misma persona que me lleve a un hogar. Ella me llevó con sus abogadas y sus abogadas dijeron que era lo peor que me podía pasar. Me mandaron con mi mamá. Mi mamá había hecho una denuncia diciendo que yo me había escapado, que era rebelde, pero ella me había echado a la calle en realidad, entonces yo empecé como a... Vos eras una nena de 13 años, embarazada, que por supuesto un embarazo a los 13 años es un abuso, es una violación, no hay consentimiento de ninguna manera, y le estabas pidiendo a muchos adultos que te ayudaran, que te cuidaran. Que me lleven a un hogar, no que me cuidaran, porque ellos tampoco me iban a cuidar. Yo era muy consciente de eso. Ella era de un lugar en el que fueron a dormir en algún momento con tu mamá. Era una coordinadora de algún refugio. Sí. ¿Y entonces? No, y me costó un montón, porque bueno, cuando fuimos con los abogados dijeron que era lo peor que me podía pasar, me mandaron con ella. Terminamos en un hospital durmiendo, todo de vuelta, lo mismo. ¿Durmiste en un hospital? Sí. Entonces cuando vuelvo... O sea, a la violencia que ya habías vivido, cuando se va tu papá, se suma ahí sí una situación económica difícil. Sí, porque mi madre nos deja a todos, entonces no tenían que mantenerla. O sea, a ella le pagan un alquiler, ella se quiere ir, vamos todos, pero ella al no cuidarnos empiezan todos a enfermarse, a estar mal, todos vuelven con mi padre, ¿no? ¿Tus hermanos más chicos se van con tu papá? Sí, todos de a poco, primero el bebé, después el otro, después el otro. Después yo, porque yo soy la que cuenta que ella consume mucho alcohol y que no comíamos. Y por último mi hermana. Pero... ¿Volves con tu papá? Sí. Bueno, y él también me ejerce violencia, porque quizás, recuerdo eso, no me decía que no podía comer, pero yo me sentaba y me sacaba la comida. Así, situaciones como de violencia. ¿Qué decía él de que estuvieras embarazada? Nada. Me acuerdo que todos se juntaron como en una casa como a charlar y me preguntaban de quién era. Y yo dije, ya, tengo un novio. Y quedó ahí el tema, porque todos eran muy violentos también. Yo recuerdo que ahí apareció mi padre, mi progenitor. Yo le tenía tanto miedo a él y a mí me decían que él había matado gente. Entonces yo dije, yo llego a contar y él mata un par. Entonces preferí como guardarme eso y
y que realmente nadie me cuidara, porque empezaron a aparecer gente que decía, bueno, sí, si tu hijo es nena, yo lo quiero adoptar, si no sé qué. Cosas así que yo decía, nadie me va a garantizar a mí un cuidado. Yo quiero escapar de acá. No quiero que alguien diga, sí, te cuido un ratito o te ayudo. No quiero ayuda. ¿Alguien te ofreció interrumpir el embarazo? No, pero me cuentan que intentaron y que ya no se podía. Me acuerdo que me dijeron que si hubiese hablado antes, lo arreglaban. Si vos hubieses hablado antes. Sí. Tenías 13 años. Sí. Pero no directamente. Me parece que no lo hicieron así. Pero sí. Y bueno, y esto fueron reiterados intentos de entrar al sistema. La última vez fue cuando mi madre quedó internada. Yo empecé a talarear. O sea, decía a mí me llevan a un juzgado. No, que no sé qué, vos me llevas a un juzgado. Me llevas a tal, de tal. No, que no sé qué. Me llevas porque yo te estoy contando lo que viví. Yo lo estoy volviendo a vivir. Yo no quiero vivir con vos. No quiero nada. Quiero que me lleves ahí. Se cansa una persona y dice, bueno, vamos a llevarlo a esta pendeja, que no sé qué. Bueno, y me llevan. Y ahí también fue otro calvario, porque yo llego y con el registro que tenía yo le digo, este hombre me hace tal cosa, me pasan tales cosas, necesito entrar a un hogar. Y me dicen que no. Me dicen, no, tenemos que charlar con tu mamá. Y digo, pero mi mamá está internada, yo estoy aprovechando, porque ella no me va a dejar, o sea, no me va a soltar. Me arrastra a esta vida que ella tiene, pero yo voy a ser mamá. O sea, no puedo cuidarla más a ella, no puedo ser la madre de mi madre ahora. Y me dicen, no, tenemos que hablar con ella, tenemos que esto. Le digo, no. Y me dicen, no, bueno. Me mandan al zonal, por ejemplo. El zonal estaba de paro, así que tampoco atendían. Me acuerdo que la abogada, que es la misma abogada que yo tuve durante 5 años, me toca el hombro y me dice, sé que te duele, pero tenés que ir a vivir con él igual. ¿Estamos hablando de la persona que te abusaba? Sí. Y ella lo sabía. Y me mandó mucho tiempo más. ¿A vos te seguían abusando estando embarazada? Sí. Con 13 años. Sí. ¿Hay una jueza o un juez? Esta mujer es abogada. La abogada, pero la persona del juzgado... Abogada, una asesoría, donde hay abogados, son los mismos que tuvieron mi caso durante 5 años. O sea, a vos de un juzgado te mandan a vivir con tu abusador, sabiéndolo. Sí, me acuerdo que me dijo, bueno, lo que me contaste no lo vamos a poner en el escrito, porque como el zonal no te puede atender y tenemos que charlar con tu mamá, vos te vas a quedar en la calle. Entonces, no lo vamos a poner por ahora. Y me mandó. Yo no te voy a pedir los nombres, pero ¿sabes si esa gente sigue trabajando? Sigue trabajando, lamentablemente. ¿En lo mismo? Es lo mismo. De hecho, a mi hermana le tocó la misma abogada. Mi hermana llega al sistema ya con 17 años. También porque mi padre de repente decía abandonarla. Y ella me cuenta que la abogada le preguntó de cuántos meses estaba. Mi hermana tuvo un bebé. Ella le dice de 4 o 5, creo que le habían dicho. Y la mujer le dice, qué lástima que con vos también llegamos tarde. Como dándole a entender que tampoco la pueden haber hecho abortar a ella. ¿Pretenden mandarte a vivir de vuelta con el hombre que te estaba violando? Lo hicieron, me mandaron, sin piedad. Después tuvimos otra entrevista donde aparece mi madre y le creen todo a ella, todo como pobre de ella, que está abandonada, está sola. Ella decía que sufría violencia, cosas así, que mi padre nunca fue violento. No que yo pudiera ver realmente. En el matrimonio yo no sé qué pasa, pero nunca la agredió, nunca... ¿Qué pensabas vos que iba a suceder cuando llegaras a un hogar? ¿Cuál era la fantasía? Ay, que iba a estar en paz. Que iba a dormir sin que alguien se metiera a mi cama y... qué sé yo, que iba a comer, por ejemplo. Yo tenía muchos problemas con la alimentación. Mis hermanos sufrieron de tanta desnutrición que yo tenía que hacer esos registros de bueno, tengo que comer porque este bebé tiene que nacer sano. O yo fumaba en ese momento, me acuerdo que dije, dejó de fumar porque mira si tenía asma. Pero recuerdo eso, como el querer estar en paz, de alguna forma. Era el lugar en el que te iban a salvar. Sí, yo pensé que ahí
te cuidaban. Aunque no sabían mucho lo que era el cuidado, tenía como esa esperanza de... ¿En el colegio habías tenido amigas? No, creo que no. ¿Ninguna familia se dio cuenta del infierno que estabas viviendo? Me pasó que quizás esas familias también me ejercían violencia, que quizás me vinculaba con alguna compañerita y también pasaban en esos entornos. Entonces, no. En el caso de mi hermana sí le pasó, que identificaban la violencia que ella sufría y había familias que la cuidaron y que en su momento le han ofrecido disculpas por no haberla salvado de alguna forma. A mí no me pasaba, yo recuerdo como una vida muy solitaria, como muy callada, muy reflexiva también. Era muy dotada, no sé cómo, o sea, era todo 10 en la escuela, me iba muy bien, aprendía muy rápido, a los 5 sabía leer, pero no recuerdo que ellos me enseñaran mucho tampoco. ¿Lograste que te lleven al hogar? Sí. ¿Fue ese juzgado finalmente el que te deriva al hogar o cómo hiciste? Sí, pues yo le dije, yo no voy a ir con nadie, yo voy a entrar a un hogar. Así que después de tantos intentos, me planto y le digo yo, o sea, ya está, están los dos acá, está mi papá, mi mamá que no quiere nada, mi padre que no quiere nada, que no quiere nada. Déjame entrar a un hogar. Para mí lo perverso de eso es que el día que yo entro, me mandan al zonal y quien firma la autorización para entrar son ellos dos. ¿Qué es el zonal? El zonal es como el servicio de protección integral, también es como un organismo más reducido, o sea, que intervienen quizás 3 distritos y tienen una sede en un lugar. O sea, firman tus padres aceptando... Y la persona que abusa de mí, aceptando que yo entraba al hogar, mi madre y él. La persona que abusa de vos firma aceptando... dejándome a mí. O sea, es una persona que tenía algún poder sobre vos como para firmar. Mucha violencia. Me parece que es cínico que el sistema sepa que lo que yo vivía y que tenga que pedirle permiso a él. Eso me parece lo cínico. Que si yo te cuento con lo que puedo, que mi mamá me golpea, me maltrata, me hace esto, y vos me digas que tenés que pedirle permiso a ella para ayudarme, ¿en qué mundo estamos? Porque mi madre no iba a ser consciente de decir, bueno, sí, yo reconozco todo lo que le hago. Contame tu llegada al hogar. También fue conflictiva. Yo llegué y me acuerdo que el lugar dijo, no, nosotros pedimos una entrevista para ver si la aceptábamos. No que ella iba a entrar. Y me acuerdo que la chica del zonal que me lleva le dice, no, yo te la vengo a dejar. Como que ninguna entrevista, de nada. Y dice, no, nosotros no aceptamos sin una entrevista previa. Como, o sea, no te vamos a ayudar si no sé, si tu perfil no va con la institución, de alguna forma, ¿no? Yo entré igual. Lo que yo no sabía es que había bebés ahí. Así que me acuerdo que estaba contra una pared, tenía una mochila con un peluche, y pasó un bebé y yo empecé a llorar. Porque no sabía realmente que iban a haber bebés. Y yo ya tenía en mente que quería que ese bebé que iban a hacer tuviese otra familia. Una mamá, un papá, una casa, un perrito, amigos. ¿De cuánto estabas embarazada en ese momento, Yanay? creo que 5 meses, pero no se notaba. De hecho, las chicas salen corriendo arriba a armar el cuarto porque pensaban que era adolescente. Y la doctora me dice, bueno, no tenemos nada para corroborar que estás embarazada, pero te creemos y te vamos a dejar abajo por la escalera. Y después, bueno, con el tiempo empiezo a comer y demás y sí, ya tengo una panza quizás más desarrollada, pero no había mucho. ¿Te dolió ver bebés? No, me dolió el impacto de no saber que había bebés. Porque... pasa que se te empezaron a jugar otras cosas ahí. Sí, o recordé a mi hermanito que era bebé y no lo vi nunca más. No me acuerdo por qué, pero fue como, hay un bebé acá y me dolía saber que quizás no iba a poder compartir la vida con ese hijo que iba a tener. Creo que fue en realidad eso, como saber que... ¿Vos habías decidido darle una adopción? Sí, lo que yo quería era, por una película que vi, una adopción simple o compuesta creo que se llama, que puedes dar al bebé y el bebé tiene su familia, pero yo la daba con la condición legal de que le conserven un nombre
que me parecía genial, y que yo sea parte de su vida. Y yo decía, yo quiero eso. Porque sentía que realmente alguien quizás le podía dar lo que yo no tenía, pero yo quería estar, yo quería que sepa que sí, que quizás no podía cuidarla, que no me sentía preparada realmente. Nada, y que yo también proyectaba mucho a su vida a largo plazo, como que la gente piensa en un bebé y qué lindo, y la ropa y esas cosas. Y yo en ese momento pensaba en que cuando ella tenga 5 yo iba a tener 17, 18, cómo iba a ser con la casa, cómo iba a ser para pagar un alquiler, cómo iba a ser para comer. Como que yo pensaba en eso, yo decía, no me veo realmente en eso. Entonces, con todo el amor del mundo y con todo el dolor del mundo también, creí que en ese momento era lo mejor para ella. Después, cuando nace, nos separan y demás, que también fue muy violento todo. Pará. ¿El embarazo transcurrió todo bien? Sí. Sí, bien en lo que se puede, porque a mí me lastimó mucho el cuerpo, yo era muy chiquita, se me partieron las muelas, tengo hoy deshidratación de los discos, a veces me limita el movimiento, tengo secuelas quizás físicas por eso y por la mala alimentación también que tenía. ¿En el hogar te trataron bien ese tiempo? Había días y días. ¿Qué faltaba? Todo, me parece que todo, porque no había cuidado, no había respeto, no había intimidad. ¿No había cuidado? No. Nos hacían llamarle a las personas que trabajan, los funcionarios, cuidadoras. Pero ellas te recalcaban constantemente que no estaban ahí para cuidarte. Entonces, realmente no había un cuidado. Eran 20 chicas con 2 personas que constantemente te decían, yo tengo mi familia, yo acá me voy y la que está encerrada acá sos vos. ¿20 chicas de qué edades? De entre 13 y 18 años. Y había bebés también. Sí, por fortuna poquitos. Pero o sea que había más bebés chiquitas. con mamás, con sus mamás. Ah. No un hogar de niños, era un hogar para adolescentes y los bebés eran adolescentes hijos de madres. esas adolescentes. Exactamente. ¿Nadie te abrazaba? No. No, de hecho me cuesta mucho el contacto. Aprendí lo que es el contacto con Lu. ¿Alguien te explicó cómo iba a ser el parto? No, pero me acuerdo, yo estaba muy en pánico en un momento porque yo decía, empecé a escuchar conversaciones de que me llaman al médico y me decían, tenés que poner acá cualquier cosa que justifique que esta nena tenga una cesárea. Y me acuerdo me preguntaron si yo quería un parto y yo le decía, yo siento que me iba a morir, que me iba a desangrar. Tenía como ese miedo y ese dolor de que no sé qué le pasa a una mujer cuando tiene un bebé, pero no quiero pasar por eso. Es cuando yo conozco a mi jueza, pues la veo 5 minutos, se pone a gritar porque no sé lo que es un parto. Entonces me preguntan si quisiera hacerlo, si me dan una inyección como para no sentir dolor. Yo dije, bueno, yo no quiero sentir dolor nomás, porque a mí me dolía mucho el cuerpo ya. O no respiraba o me ponía así para respirar, comía con la boca abierta o me faltaba el aire. Como que tenía ese registro de algunos dolores que yo decía, no quiero pasar por ese dolor así, que implica un parto, ¿no? Y además a esa edad mi cuerpo tampoco hubiese resistido. ¿La jueza no te cuidó? No, nunca más la vi 5 minutos y se puso a gritar. ¿Cuándo decidiste que te ibas a quedar con Luz? Primero cuando estábamos en el hospital, cuando quise intentar cuidarla. Quería intentarlo y como yo quería seguir siendo parte de su vida, quería decirle en algún momento que yo intenté cuidarla y que quizás no pude, pero que no me diga no lo intentaste, ¿no? Como a los 16 y me diga, no, es que vos no me cuidaste, no sé qué. No, yo quería que por lo menos intentar y poder ser muy concreta con ella. Ahí en primera instancia, después yo vi que no lo podía sostener. ¿Alguien te ayudó? No, es que empecé a identificar que no lo podía sostener porque no me ayudaban en nada. Y yo estaba muy cansada. Acababas de tener un bebé teniendo 13 años. Sí. Eso sí recuerdo. No toleraba más la violencia, me parece, en ese momento. ¿Te estaban violentando en ese momento? Sí, lo que hacían quizás, ellos no te pueden pegar, ¿viste? No, claro. Pero quizás tienen comentarios muy despectivos, mucha violencia física, más que física, psicológica
Y como ellos quizás no te podían pegar, hacían que quizás alguien te quiera pegar, como el constante miedo de que te puede pasar. ¿Vos te fuiste al hogar con Lu? Sí. ¿Y por qué me dijiste que la separaron? Nos separaron cuando nació, porque mucho tiempo después me enteré que la jueza consideraba que yo me iba a encariñar y no le iba a querer dar. O sea, no me dejaron conocerla cuando nació, no la escuché, y a los 2 días yo quise ir a verla, quería saber cómo era su cara, porque nada, como que procesaba mucho eso y yo estaba como... Nos iban a separar y nos decían, bueno, en algún momento la vas a poder ver para esta vinculación que vos querés y qué sé yo. Pero yo pensaba en que, y si voy por la calle y esa es mi hija y no sé cómo es, o si está viva o porque no la escuchaba, la escuché cuando lloran. Había visto en las películas que los nenes lloran cuando nacen. O sea, todo lo sacaba de lo que podía entender y nos vamos juntas al hogar. Pero bueno, después en el hogar pasa esto, yo veía que otras chicas, madres, estaban muy solas, se iban de vuelta donde las habían sacado. Y yo dije, esto no me puede pasar a mí. Y yo no tengo otra cosa. ¿En el hogar se quedaban con los bebés y devolvían a las mamás adolescentes? No, volvían esas adolescentes madres a sus casas donde las habían sacado. ¿Pero se llevaban a los bebés Sí, o sí, los sí. dejaban? Okay. Sí, pero también en situaciones... No, nefastas, pero no entendía si el hogar... ¿A vos te presionaron para que avanzaras con la adopción? Sí, un montón. En principio no, como que el directivo y demás respetaba que yo quería cuidarla e intentar. Después yo en un momento dije que no podía, y una mujer aparece y quiere supuestamente adoptarnos a las dos. Pues después es mentira, ella solamente quería la bebé. ¿A vos te dijeron que una mujer quería adoptarlas a las dos? De hecho es la coordinadora que supuestamente me ayuda a entrar al juzgado y demás. Cuando yo voy a conocer un hogar, ella es coordinadora de ese hogar. Sí. Bueno, reaparece en nuestras vidas y en el hospital, de hecho, y dice que quiere ayudarnos, como ver qué vínculo se puede construir. Tuvimos una vinculación de un par de meses, y todo iba muy bien. Me acuerdo que yo iba los findes y ella cuidaba a Lu. Y para mí era genial porque era el momento donde yo no hacía nada en mi vida, miraba el techo, pero Lu era muy cuidada y yo veía cómo la cuidaban también. Y yo también la cuidaba, yo la cuidaba toda la semana. O sea, yo la llevaba al médico, yo la llevaba a las vacunas, pero sentía que también un poco descansaba, ¿no? Justo en paralelo, ella, bueno, decide abandonarnos, dice que me porté mal y me devuelve al hogar. Y me acuerdo que justo ese fin de semana no dormí con Lu y no podía dormir, como que algo me faltaba. Como que ya habían pasado muchos meses también que yo cuidándola. Bueno, esta mujer me devuelve, qué sé yo. Me acuerdo que una mujer me dijo, lo peor, ya lo pasaste. Lu ya había estado internada también en una oportunidad por una neumonía, era muy pequeña. Pasé toda la internación sola también, una semana. Las vacunas, la fiebre, los primeros meses, todo, ¿no? Las hormonas. Sí, sí, sí. Y 13 años. Con 13 años. Y me acuerdo que me dijo, darle ahora es una picardía, porque estás haciendo todo. Y yo le dije, yo sé que no me van a ayudar. Como que yo estaba en eso también, de decir, yo requiero, pero ustedes no me van a ayudar en algo. No me van a ayudar a cuidarla, no me van a ayudar si yo quiero ir al cole, no me van a ayudar con un trabajo. Pero yo ya no veía mi vida sin Lu. Me acuerdo que fuimos al cuarto, era re bebé, y la miré y le dije, yo no sé cómo voy a hacer, pero no te voy a dejar. Y desde ahí dije, no, ya está, basta de esto. Después tuvimos otros vínculos que también te devuelven, no sos parte. De hecho, esta mujer vuelve a los 2 meses embarazada de 6. A los 17 yo entendí que en realidad ya no encajábamos en su proyecto de vida porque quedó embarazada. De hecho, me cuentan que ella quería meterme en otro hogar, que era como, tenía un convenio con el hogar de ella, y quedarse solamente con mi hija. Entonces sí, había mucha violencia, muchas cosas por detrás, que yo hacía lo que podía, digo, no estaba... ¿El juzgado intentó convencerte de que entregues a tu hija en adopción? Todos los años. Todos los años para el cumple de Lu me llamaban y me decían que por qué le negaba una familia. Que ella tenía derecho a tener un padre y yo no se lo daba. Todos los años. ¿Pudiste volver a estudiar? Sí, 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 con todo el dolor del mundo,
porque esto, no la cuidaban. Terminé el secundario, me fue súper bien, me gané becas en colegios. Lu está becada en un colegio muy bueno. Yo voy a la facu hoy. ¿Qué estudias? Ahora estoy haciendo la licenciatura en trabajo social. Pero quiero estudiar muchas cosas. Lu dice que voy a ser psicóloga o presidente. Ella piensa que todo lo que hago es para dirigir al país. Le digo, a niñez, seguro que llego. Al país me parece un montón. Pero me gustaría que ningún chico pase por esto. Hoy no le puedo decir a un chico, habla y pedí ayuda. Porque si va a la misma asesoría donde a mí me dicen que aguante, hay quienes no aguantan realmente. Como que te matan en vida, y eso lo sé. Vos me dijiste que querías morir. ¿Cuándo eras chiquitita y en el hogar también? Sí. Ellos me sugerían el suicidio. ¿Qué quiere decir que te sugerían el suicidio? No sé si tan directamente, pero por ejemplo, cuando de las últimas veces que recuerdo, la directora me dijo, ¿por qué no te matas? ¿Por qué no lo haces? Y yo me quedé como, no entiendo tu pregunta. Me acuerdo que me usó como una metáfora, me dijo, si tu hija está triste, vos estás triste, los ojos reflejan lo que uno tiene en el alma, y si tu hija está mal, si vos estás mal, tu hija estás mal. Y me dijo, ¿por qué no vas y te matás y te drogas y dejás que ella tenga la familia que merece? Que tenga la madre que merece. Y muchas veces lo pensé, con mucho dolor. Como que cuando me decían esas cosas, yo sentía que realmente no estaba haciéndole bien. ¿Hiciste algo para lastimarte? Sí, me lastimaba las piernas, pero porque sentía que respiraba, me acuerdo de eso. De tener la sensación como que mi cuerpo descansaba y respiraba. O sea, no porque quisiera que lo vean, no porque algo, pero sentía si eso. dolía otra cosa que no era el alma. No, dolía, sí. Sí, creo que un poco fue eso, fue un mecanismo para sobrellevar tanta violencia. Porque yo decía, yo tengo 16, estoy haciendo lo que puedo, estoy estudiando, estoy cuidando a Lu, estoy buscando un jardín, estoy haciendo todo lo que puedo, y vos me sugerís que me mate porque considerás que merece una mejor madre. Yo hoy uso un poco esa metáfora y siempre pienso que Lu merecía una mejor mamá, una mamá que no viviera con tanto dolor. No, vos merecías una mejor historia. Claro. Yo, en ese sentido, no es que Lu merecía otra mamá. Lu merecía una mamá que quizás esté con más calma, que tenga ayuda. Lu tiene una mamá enorme que peleó con ella, por ella como una leona. Vos merecías otra historia, vos merecías que alguien te rescatara de ese lugar. Sí. Vos sos hoy una adulta enorme, que en realidad tendría que ser una niña todavía. Sí. ¿Entendés? Vos hablas con una madurez. ¿Te dejaste de lastimar? Sí, obvio. Fue como a los 15, me parece, por ahí. ¿Hoy está todo bien? Sí, re. ¿Tenés tu casa hoy? ¿Dónde viven? Sí, hoy alquilamos. Lu piensa que es nuestra porque la pagamos. Pero cuenta. Por supuesto. Sí, hoy estudio, trabajo, tenemos una vida y Lu tiene otra vida. Creo que lo que más me llevo, o esa fuerza que la gente me dice, ¿dónde la sacás? En realidad es eso, es esa necesidad de mostrarle a Lu que existía otro mundo. Lu no conoce mi mundo. Ella te salvó. Sí, no conoce el dolor, no conoce la tristeza, no conoce nada de lo que yo viví. ¿Le decís todo lo que la querés? Sí, profundamente. Yo aprendí mucho con ella a relacionarme. Es mi primer vínculo sano. Pero si yo con ella no tengo problema en que me abracen, que me besen. Yo le digo todos los días que ella es buena, que es linda y que es amable. Porque es su esencia, ¿no? ¿Qué te salvó a vos? Lulu. ¿La traemos? ¿La Sí, invitamos? obvio. Bueno, estamos con Naila, estamos con Lu, que si no quiere hablar no va a hablar. Pero es re lindo ver cómo tu mamá te abraza. Yo te dije que me encantaba tu pelo. Te lo vuelvo a decir para que lo sepan todos. Estamos grabando, pero si vos no querés no hablas. Tuvimos nosotras nuestra primera parte de la charla, por supuesto, sin Lu presente, porque es chiquita. Igual vos me contabas que hay cosas de la historia que le vas contando de a poquito. Sí, de a porque poquito. ella va creciendo. Sí, es parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de aceptarnos como somos, con lo que hemos vivido y con lo que queremos construir también. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, Lu? ¿Hay algo que te guste? Militar. ¿Militar? ¿Nos vas a cuidar a todos? ¿Sí?
¿Y en el cole cómo te va? Bien. Bien. ¿Y en casa si le pregunto a mami cómo te portás? Bien. Bien. ¿Y mami con vos cómo se porta? Bien. ¿Es una genia? ¿Vos le decís que la querés mucho? Sí. ¿Cómo le decís? Que la quiero. ¿Y le das muchos abrazos? Sí. ¿Y mami a vos cómo te dice? La misma. ¿Vos le decís todo lo que la querés? Sí, todos los días. Siempre le digo cómo es ella, que recuerde que es linda, buena y amable. Le decís que la elegiste. Obvio. Sí, hace poquito tuvimos esa charla y es un poco eso, de comunicarle mi historia y cómo llegamos también a donde llegamos y por qué la gente cree que es importante hablar. O sea, nació desde la curiosidad de por qué te llaman, por qué hablas, por qué pasa un poco ahí. O esta diferencia de edad. En el colegio nos dicen hermanas siempre. Entonces, tiene que ver un poco con eso y con que sepa las verdades de el respeto, el cuidado, el amor y que sepa que a pesar de que mi historia es larga y es fuerte, ella fue elegida. Yo tuve la oportunidad de elegir quizás otra cosa, pero elegí estar con ella, cuidarla, que sea mi hija y ser su mamá. Y soy muy feliz con eso. Es enorme tu mamá, Lu. Sabes que es una valiente tremenda, ¿no? ¿Querés dar un abrazo a mami? ¿Te da vergüenza? Dejamos tranquila. Está muy colorada. ¿Te querés ir? Nada, está perfecto. No pasa nada. Yo te agradezco enormemente, Nay, por el testimonio, porque sé que ayuda a mucha gente, por la fuerza que tuviste siempre. Y perdón, por una sociedad que no hizo lo que tenía que hacer, que no te acompañó y no te cuidó como te tenía que cuidar. Porque existieron un montón de alertas y de momentos en que adultos te tendrían que haber cuidado y no lo hicieron. Y me preocupa muchísimo que esos adultos sigan en las posiciones en las que están y que abusen de esa manera de las infancias. Te agradezco un montón. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te parezca importante transmitir? Es importante que la sociedad deje de ser un observador pasivo, porque justo como vos decís, mucha gente vio lo que yo vivía. En la secundaria donde yo iba también, yo iba a llorar a la escuela. Y hay personas que me han dicho, perdóname por no haberte salvado, perdóname por no esto. Y las entiendo, pero no está bueno siempre mirar para un costado. Porque hay gente que no lo resiste. Porque hay gente que no puede, o porque tengo compañeras que sí, que fallecieron, que no están, que no continuaron o decidieron no continuar, pero la vida los empujó a eso y ya no va más esto de si no lo miro no existe. ¿Viste? Porque los chicos que vivimos en hogares y que egresamos después solos porque no somos adoptados, estamos y existimos. Y un poco de hablar tiene que ver con esto, con esta necesidad de volver a devolvernos nosotros la dignidad que nos robaron, por lo menos la que a mí. Pero concientizar a la sociedad y que no va más, que no necesariamente tenés que arriesgar tu vida por salvar a un niño, si no querés, pero que mires para un costado no lo va a salvar tampoco, lo condenás. Sos tan responsable como quien le ejerce esa violencia. Nos tenemos que involucrar todos, sin duda, y que los que tienen que hacer las cosas hagan lo que tienen que hacer, que para eso están, realmente. Te agradezco un montón. Un placer. Un gustazo. Y voy a ir a tu casa a comer unos fideos. Me dijeron que vos sos la mejor preparándolos. ¿Me vas a cocinar unos fideos? Gracias, Lulu, por prestarme a tu mamá un ratito. Sos muy hermosa. Gracias, Nay, de verdad. Sos enorme. De nada.